Nosotros vamos a charlar ahora con el diputado nacional por Salta, presidente del bloque Argentina Federal. Estamos hablando del doctor Pablo Cosiner y queremos arrancar nuestro diálogo preguntándole sobre estos dos aspectos. Por un lado, el ministro dice no se detiene ninguna obra pública que esté en marcha en ningún lado, particularmente las que se hacen acá en la capital, en lo que es Gauchito Gil y todo lo demás, Floresta. Estuvo con el gobernador Urtubey, con Gustavo Sáenz. Y por otro lado dice las provincias deberán hacerse cargo del incentivo docente, porque dice que los docentes son empleados provinciales. Doctor Pablo Cosiner, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias por atendernos como siempre, Pablo. Bueno, te pido tu reflexión sobre estas dos declaraciones que hizo hoy acá en la capital de Salta el ministro Frigerio. Sí, en realidad me preocupan. Yo creo que nos tiene que preocupar a todos los salteños. Primero, no detener ninguna obra es lo que tiene que suceder, porque una obra que ya está iniciada en marcha, detenerla sería perjudicial para todos, fundamentalmente para el Estado, que estaría desperdiciando fondos, ¿no? Invirtió fondos en una obra y detenerla implica que esa obra no se culmine y son fondos perdidos. Con lo cual, no creo que sea una noticia o nada novedoso, es la obligación del Estado cuando inicia una obra terminarla. Por otro lado, dijo que ninguna provincia va a recibir menos recursos que la que recibió durante este año 2018. Si estamos hablando los mismos recursos nominalmente, no es verdad, porque hacemos con el 30% de inflación. Claro, bueno, se supone que habrá un ajuste inflacionario, es lo menos, ¿no?, que debería ser. Por eso, o sea, si me dicen que las provincias van a recibir el mismo dinero que este año, nominalmente, van a recibir el 30% menos. Exactamente. Por la inflación. Entonces, digamos, uno tiene cierta experiencia, por eso lee las declaraciones, algunas cuestiones, ¿no? Entonces, y por otro lado, el ministro Frigerio debería saber que el incentivo docente es una ley nacional, con lo cual fue creado por ley nacional y corresponde que sea soportado por fondos nacionales, salvo que las provincias acepten hacerse cargo y sean compensadas con otro concepto, ¿no es cierto? Pero eso calculo, lo que no puede pasar es que los maestros pierdan el incentivo. El incentivo. Claro, ahora, el argumento de que los empleados son provinciales, me parece que, como vos bien decís, no es un argumento del todo válido, porque obviamente el incentivo docente está fijado a nivel nacional, ¿no es cierto? El incentivo docente es una ley nacional que surge para tratar de llevar a la nivelación de los salarios, que no se ha dado nunca, pero que, digamos, es un esfuerzo que hace el presupuesto nacional para complementar el pago de los salarios y tratar de llevarlos a un mejor nivel. Con lo cual lleva muchos años el incentivo docente presupuestado desde la nación. Y aparte sería trasladarle déficit a las provincias. Acá hay una cuestión general: si el Estado Nacional quiere cerrar su déficit, lo que no tiene que hacer es hacerlo a costa de las provincias. Doy un ejemplo de la provincia de Salta. La provincia de Salta cerró el año pasado con un déficit, hizo una reforma estructural, una reforma tributaria, y este año estaría cerrando con equilibrio fiscal. Entonces, ¿por qué trasladarle a las provincias, en este caso a Salta, una situación de volver a tener déficit por hacerse cargo del déficit del Estado Nacional? Creo que lo ha dicho el gobernador hoy. Entonces nosotros estamos dispuestos a discutir seriamente el presupuesto de una manera responsable. Nunca vamos a apostar de entrada a que el país se quede sin presupuesto, pero creo que el Estado Nacional tiene que tener criterio de responsabilidad. El decir de que las provincias van a recibir los mismos fondos que este año sin tener en cuenta el ajuste por inflación, el decir que le van a traspasar más cargas a las provincias, y sobre todo quieren que las provincias bajen impuestos, se pierdan recaudación, digamos, me parece que por otro lado no está bueno que el ministro, al cual yo debo reconocer, siempre ha tenido muy buena voluntad de diálogo, ¿no? Antes de sentarse a discutir el presupuesto en el Congreso, ya planteé definiciones medio inamovibles. Así que, bueno, veremos cómo se lleva adelante el proceso de negociación, pero
si el gobierno nacional ya está pensando en trasladarle el fondo de incentivo docente a las provincias, deberá estar pensando cómo la va a compensar por esos fondos que la provincia tiene que poner, porque el incentivo docente no es una ley provincial. No, claro. No es verdad que sea una carga provincial, es una ley nacional, con lo cual por eso se prevé en el presupuesto nacional. Pero es como vos decís, Pablo, hoy la mayoría de los docentes tienen una inquietud terrible y no puede ser menor, porque están pensando en esto, que fue una conquista, fue algo que hoy lo tienen incorporado como algo esencial dentro de lo que es el salario, y de solo pensar que lo pueden llegar a perder, bueno, hay muchos que entran en pánico, con muchísima razón, por cierto. Sí, y de hecho creo, por lo que estuve viendo hoy yo en algunos medios, hay algunos sectores que están planteando hipótesis de conflicto justamente por estas afirmaciones, ¿no? Creo que no ayudan para nada este tipo de titulares que después generan tensiones que hay que evitar, ¿no? Entonces, bueno, discutiremos con el gobierno cuando por lo menos tenga una base de presupuesto. Yo, por lo que he hablado con los ministros de Economía de distintas provincias, hay mucha preocupación por los mensajes que está planteando el gobierno y bueno, veremos cómo se va desarrollando en los próximos días. Exacto. Ahora, cada vez que el presidente tiene ocasión, en cualquier lugar del país, con cualquier motivo, inaugura alguna cosa o visita alguna fiesta, lo que sea, y permanentemente habla de que lo fundamental para que la Argentina alcance este equilibrio que tiene con el Fondo Monetario, pero también para una tranquilidad futura y demás, es consensuar ampliamente el proyecto de presupuesto del año 2019, y ahí pone especial énfasis en los gobernadores que están representados en la Cámara de Diputados con el bloque que vos presidís, Pablo. ¿Cuál es el análisis que van haciendo hasta ahora ustedes del tema? Mira, una cosa es consensuar y otra cosa es imponer. Claro. Nosotros con la palabra consenso estamos de acuerdo, aunque creo que una de las cosas que debe primar en la Argentina, por beneficio de la gente, es el consenso y las políticas de Estado acordadas. Pero en la medida que también sirvan de mejora a la situación general de la Argentina. Todos los gobernadores están manifestando una predisposición de sentarse al diálogo, de hecho ya han enviado a sus ministros de Economía. Ahora, eso no quiere decir que vos aceptes a rajatabla las pautas presupuestarias que el gobierno nacional te plantea si generan un perjuicio a las provincias. Claro. Entonces, y por otro lado yo quiero, hacer una reflexión lo más rápida posible. Este presupuesto 2019 que se va a remitir ahora es el último presupuesto que le va a tocar gestionar al presidente Macri. Así es. Más allá de lo que pueda llegar a pasar en las elecciones, ¿no? De este periodo. Sí. Porque el año que viene el presupuesto que vaya a mandar ya es del 2020 y corresponderá a otra gestión. ¿Para él en un nuevo mandato o para otro presidente? Tal cual. Ahora, si este es el último presupuesto que él va a ejecutar, se supone que tendría que ser el presupuesto de la consolidación de un proyecto que vino desarrollando y que haya generado un cambio, que es el cambio que él le prometió a la Argentina. Sin embargo, va a ser el peor de los presupuestos que él haya remitido, porque es el presupuesto del ajuste. Eso creo que el gobierno lo tiene que llamar a reflexionar. ¿Qué ha pasado? Que después de 3 años de gestión, pues van a ser a fin de año, pero ya las pautas para fin de año ya están reconocidas por el mismo gobierno, más 30% de inflación, caída del Producto Bruto. Ayer el INDEC anunció la caída de la actividad económica interanual de 5,8%. Entonces, si 3 años después de la gestión el país está en esta situación y un presupuesto que solamente tiene como común denominador el ajuste, no el crecimiento, me imagino que el presidente estará mirando hacia adentro y decir qué es lo que ha fallado, ¿no? Y si hoy está pidiéndole por favor a los gobernadores que le ayuden a consensuar el presupuesto, me parece que si las cosas andarían bien, no haría falta esa actitud, todo el mundo estaría corriendo acompañándolo porque haya sido una gestión exitosa. Entonces creo que también el gobierno deberá mirar hacia adentro y decir cuáles son las cosas que han fallado y qué es lo que hay que cambiar para que hayamos llegado a un punto en donde estamos discutiendo cuál es el ajuste que deben pagar los argentinos para que el gobierno tenga un presupuesto.
Exactamente. Y ahora quiero que vamos al otro tema, que particularmente quiero ver tu lectura, tu análisis, porque también este es uno de los temas más polémicos hoy por hoy, que esta decisión del gobierno de Mauricio Macri de asignarle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Y la pregunta es, ¿qué hay que hacer con los militares? ¿Está bien esto que ha implementado el gobierno de Macri? ¿A vos particularmente te asusta, teniendo en cuenta lo que yo vengo comentando sobre este tema ya desde hace rato, lo que fue la ley de Raúl Alfonsín, que sacó en su momento, en el año 83, que estaba absolutamente prohibido que las Fuerzas Armadas intervengan en temas internos? Luego Kirchner la modifica, le asigna quizás otra faceta, pero ahora el presidente Macri dice: van a tener que ir a colaborar en lo que es hoy no solo el tema del narcotráfico, sino también el cibertráfico, y le asigna un rol totalmente distinto, ¿no? Evitemos ciberataques, dice Macri, y para eso las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la lectura tuya? ¿Lo han hablado en el bloque? ¿Cómo es el tema, Pablo? Sí, lo hemos hablado, un poco virtualmente, digamos, porque nos ha agarrado todo, cada uno en sus provincias. Nosotros tenemos reunión de bloque el martes, ahí lo terminaremos de hablar, pero a ver, dos afirmaciones las más claras posibles. Primero, yo estoy de acuerdo en discutir una ley de seguridad interior moderna y democrática, en donde claramente la realidad de la seguridad, tanto nacional como internacional, en el año 2017 no es la misma que en la década del 80. Pero primero, eso no se puede hacer por decreto, tiene que ser por ley. Y manteniendo los consensos que todas las fuerzas políticas han ido construyendo en la Argentina desde el 80 hasta ahora, porque han pasado gobiernos radicales, peronistas, de una tendencia o de otra, y esto ha sido sostenido en el tiempo. Yo creo que incluso hay cosas que se podrían haber hecho sin hacer este decreto. Hoy la Ley de Seguridad Interior te permite, convocando al Consejo de Seguridad, articular acciones entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas para determinados aspectos, a través de un comité de crisis, y que tiene que ver con aporte operativo. Si vos decís, hoy las Fuerzas Armadas pueden hacer aportes operativos a las fuerzas de seguridad para la lucha contra el narcotráfico, sí lo pueden hacer. No hace falta hacer un decreto que viole la Ley de Seguridad Interior, porque coloque... En realidad este decreto, digamos, no tendría problema si fuese un decreto que modifica el decreto de Kirchner en la parte reglamentaria. El problema es que se está utilizando este decreto para cambiar la Ley de Seguridad Interior, que es distinto, ¿sí? Entonces, yo estoy dispuesto a que discutamos, y nuestro bloque está dispuesto a que discutamos una nueva Ley de Seguridad Interior con criterios modernos, democráticos, pero tiene que pasar por el Congreso, porque si no, me parece que no va a tener la base de consenso de una política pública a este nivel que debería tener. Claramente las Fuerzas Armadas hoy no tienen hipótesis de conflicto externo, pero tampoco pueden hacer seguridad interior al mismo nivel que lo puede hacer una policía o una gendarmería, porque están preparadas por otras cosas y porque no corresponden. Yo te cuento una anécdota para terminar la idea. Cuando yo era ministro vino el presidente Fox, de México, el expresidente de México, a Salta. Tuvimos una reunión incluso con el gobernador Urtubey, y el presidente Fox, o el expresidente Fox de México, decía que una de las cosas que él se arrepiente de haber involucrado a las Fuerzas Armadas en México directamente en el cuerpo a cuerpo contra el narcotráfico, porque generó una espiral de violencia, porque tienen otras estrategias, porque están preparados para otras cosas, y porque eso generó un cúmulo de violencia que hace que hoy México se haya arrepentido de haber tomado esa decisión. Entonces, una cosa es el aporte operativo, logístico, de infraestructura, y otra cosa es involucrar en la pelea cuerpo a cuerpo. Digamos, para eso están las fuerzas de seguridad. ¿Qué te parece? Te debo decir, yo tengo un informe de Marco Peña donde surge claramente: hoy hay 14.000 efectivos de gendarmería destinados a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Casi 8.000 fueron remitidos desde las fronteras hacia
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, del 2016 hasta ahora. Lo primero que tendría que hacer el gobierno es volver a devolver a las fronteras todos los gendarmes que se llevaron. Y creo que por ahí estamos resolviendo el problema que el gobierno pueda plantear. Exactamente. Ahora, este tema, ¿ustedes van a pedir que tenga un tratamiento parlamentario? ¿Es decisión exclusiva del Poder Ejecutivo? Yo hablaba del hecho que Macri es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es el tema, Pablo? Sí, el problema es que nosotros sabemos lo que pasa en el Congreso. Seguramente va a surgir esta discusión en el Congreso. Nosotros, vuelvo a decir, no es que no queramos discutir el tema, nos parece que hay que discutirlo. Creemos que hay que modernizar mucha normativa. Creemos que en la colaboración operativa, porque las Fuerzas Armadas pueden tener mucha infraestructura, pero hay que discutirlo en el Congreso, por ley, no por decreto, porque no es, vuelvo a decir, no es un decreto que cambie el decreto de Kirchner, es un decreto que cambia la ley de seguridad interior. Ese es el problema. Entonces, creo que se tendría que discutir el Congreso. Ahora yo te quiero ser sincera, el gobierno puede bloquear el tratamiento porque son temas que seguramente requieren de los 2/3 para habilitar el tratamiento, y está claro que cuando el gobierno no ha querido colaborar con esos 2/3, se frustran los debates. Por lo menos daremos la discusión en el Congreso, pero por lo que uno ve tampoco ha sido una norma que ha generado mucha adhesión en los distintos sectores políticos. Obviamente que si vos le preguntás a la gente, ¿usted quiere que las Fuerzas Armadas se formulen? La gente te va a decir que sí, porque la lucha contra el narcotráfico es una preocupación, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, Daniel, en la parte operativa, no cometer errores que otros países del mundo se están arrepintiendo de haberlos tomado, y hay que ser profesionales en esto. Y vuelvo a decir, hay herramientas que ya se podían ya empezar a hacer. Lo primero que te digo es decir, bueno, si el gobierno dice que necesita mayor nivel operativo, que le devuelva a la frontera norte de la Argentina todos los efectivos de gendarmería que le sacaron para mandar a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, y que refuerce las policías de la provincia de Buenos Aires. Yo no sé por qué tenemos que tener gendarme en la ciudad de Buenos Aires cuando ya le transfirieron la Policía Federal. Nosotros, el resto de la Argentina, está subsidiando el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires con la gendarmería. Yo entiendo que hay problemas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, me pongo en el lugar de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, habrá que reforzar esa policía, porque a nosotros nadie nos viene a resolver los problemas de seguridad que tenemos en cada una de las provincias del norte. Ahora, particularmente para las provincias como la nuestra, diputado Cosina, nosotros somos una provincia fronteriza, ¿esto de alguna manera implica un replanteo en el tema seguridad? Hablo ya de lo que es la provincia de Salta netamente. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, en su momento se trabajó con radares del ejército, aviones de Fuerza Aérea, base Mosconi. A mí no me parece mal que se articulen con las Fuerzas Armadas, relocalización de cuarteles en frontera. Hay cosas que tranquilamente se puedan hacer, y te digo que no necesitan cambio de ley. Ahora, cuando vos vas a decir que hay una parte del decreto que dice que podrán actuar las Fuerzas Armadas cuando las cuestiones vinculadas a la libertad estén en juego, es muy amplio, que por ahí hay un conflicto social. Exacto. No puede circular por algún lado, y en vez de mandar de la policía o la fuerza de seguridad te manda el ejército. Bueno, es lo que dijo Sergio Berni, no sé si lo escuchaste. No lo escuché, pero Sergio Berni dice Macri modifica o le asigna nuevas funciones al ejército porque lo necesita para que vaya a reprimir a los mapuches. Sí, a ver, yo no quiero hacer casuística porque también puede ser utilizado como que se van cachicaneando. Pero el problema es que cuando vos no escribís bien la norma y la dejás con un criterio tan amplio, después surgen los problemas que lo puede generar este gobierno, el gobierno que viene. Por eso todo lo que es seguridad interior es ley, no decreto. Los decretos son reglamentarios de la ley. Exacto. Porque no dependen de la voluntad de un gobierno, tienen que ser políticas acordadas.
Por eso la ley de seguridad interior, como decía, que surge originalmente acordada por Alfonsín, luego en el 91, 92 hay un cambio también acordado, son leyes, o sea, fueron leyes de seguridad interior, no decretos, porque la idea es que no dependa de la voluntad de un presidente, claro, que la pueda cambiar cuando llega otro, sino que sea un acuerdo político entre todos, porque está vinculado a algo muy importante, que en la Argentina, está bien, obviamente que hoy no son las Fuerzas Armadas de hoy las de la época del proceso militar, hay cambios generacionales, se supone que hay otro tipo de educación, pero hay roles, una cosa es la Fuerza Armada y otra cosa son las fuerzas de seguridad, y hoy es como que está todo desvirtuado. A veces tenés, vuelvo a decir, gente de gendarmería o de la prefectura cuidando los estadios de fútbol de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para que no haya disturbios, cuando tienen que estar vigilando la zona de frontera. Exactamente. Y yo te di los números que te di recién, son informes oficiales de jefatura de gabinete, ¿no? Hay 14.000 efectivos hoy destinados a Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y entre todas las provincias de la frontera norte nos llegan 8.000. Claro. Entonces, bueno, uno de los argumentos es ese, ¿no? Bueno, está bien, pero el argumento no se cambia de manera equivocada, se cambia revirtiendo el error. Claro. Volviendo al lugar de origen o de efectivo que corresponde. Gendarmería es una fuerza que crea para custodiar fronteras, no para hacer seguridad urbana. Es excepcional eso. Para eso están las policías locales o la federal. Entonces, yo creo que hay que, por eso sería bueno, por eso digo yo que sería bueno que el gobierno ahora convoque al Consejo de Seguridad Interior, porque en el Consejo de Seguridad Interior están representados los gobernadores, las policías locales, las fuerzas nacionales, definir un programa de acción, mandar ese programa de acción al Congreso, no mandar un decreto, porque con eso el gobierno se quedó solo, porque no consultó a nadie. Sí, por eso digo. Aparte, a mí me quedo con esto, me queda, digamos, la preocupación de esto que acabas de mencionar, diputado Cosiner, que todo esto no existan vacíos legales, como dicen ustedes los abogados, y que por ahí se pueda filtrar alguna cosa medio extraña y se desvirtúe total y absolutamente el rol que tiene que cumplir el ejército para no caer en estas cuestiones, ¿no? En esto que alguien pueda decir, che, bueno, mirá, no, en realidad lo que necesita Macri es el ejército para reprimir. Sí, además, te vuelvo a decir, por lo menos nuestro bloque, nuestro sector político está dispuesto a sentarse, a dialogar, a buscar aportes para mejorar el sistema de seguridad. Si el gobierno quiere mejorar los niveles de control de frontera por la lucha contra el narcotráfico, bienvenido sea, vamos a acompañar esa iniciativa, pero haciendo las cosas bien, no haciendo las cosas mal, y viendo qué cosas funcionaron en otros lugares del mundo y qué cosas fracasaron, porque tampoco, si vos ves el decreto tan amplio, que no queda en claro cuál es el rol que quieren dar a la Fuerza Armada. Pues digo, una cosa es el apoyo logístico, ¿sí?, el apoyo operativo a las tareas de la Fuerza de Seguridad, y otra cosa es llevar a la Fuerza Armada a la pelea cuerpo a cuerpo en caso de seguridad interior. Claro. Son dos cosas distintas y no está claro. Por eso era importante sentarse en una mesa, que los funcionarios vayan al Congreso, que expliquen, y no sacar un decreto. Porque hoy nadie tiene claro realmente qué es lo que quiere hacer el gobierno. Algunos suponen, yo no quiero entrar a la mala fe de dar esos ejemplos que vos viste, porque tampoco quiero entrar en la chicana. Pero me parece que la herramienta que eligió el gobierno de sacar un decreto sin consultar a nadie y todos nos hemos enterado de la noche a la mañana, fue un error. ¿Cómo sigue, Pablo? Recién decías que el martes se reúne el bloque que vos presidís, el bloque Argentina Federal. ¿Allí se va a elaborar algún documento? ¿Se va a hacer algún planteo concreto con respecto a este tema? Nosotros ya emitimos un documento que ha circulado en los medios, circulado en las redes, nosotros hemos subido, donde más o menos te planteo lo que te estoy planteando ahora. Ajá. Y el miércoles está anunciado la visita del jefe de gabinete Marcos Peña a la Cámara de Diputados. Se lo vamos a plantear claramente para que el gobierno a ver si tiene la posibilidad de rectificar el rumbo, suspender la aplicación del decreto y llevar la discusión al Congreso.
Sería fantástico que se tenga en cuenta todos estos aspectos que vos nos acabas de plantear. Por eso nos parecía muy importante dialogar contigo, Pablo, sobre este tema. Así que bueno, seguramente nos vamos a quedar con la expectativa de ver qué sucede. Así que bueno, seguiremos charlando como lo hacemos siempre, diputado Cosiner. Te agradezco como siempre tu gentileza, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos y que tengan muy buenas noches. Gracias.